el año que viene también. La trama del poder. No te lo pierdas. Hoy a las 22 con Laura Di Marco por La Nación Más. Periodismo de calidad. Sigue. Café de la tarde. Bueno, y vamos a hablar del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque hoy el directorio aprobó este nuevo acuerdo y si bien se mantiene en general en lo que conocíamos hasta el momento, hay algunas diferencias, sobre todo con el monto. Vamos a hablar de esto con Diana Mondino, economista de UCEMA, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Diana. Un placer tenerte aquí. Pablo Goldín, director de Macroview. Bienvenido, Pablo. Hola, ¿cómo y están? nuestro compañero Esteban Lafuente. Bienvenido, Esteban. Muy bien. Bueno, en primer lugar, preguntarte, Esteban, vamos a hacer un repaso de los puntos que se han acordado en el día de hoy para después ir desgranando cómo impacta esto en la economía de todos los días de los argentinos. Perfecto. Sí, en realidad era un paso formal necesario para la firma en realidad del acuerdo que se había anunciado hace algunas semanas en medio de la corrida. ¿Te acordás cuando el dólar se iba por encima de los 40 y el gobierno salió a buscar más ayuda? Se firmó el acuerdo después de la conferencia con Duhovne y Christine Lagarde, pero el paso necesario es que el directorio del fondo firmara el acuerdo para que se destrabaran los desembolsos, que esto es un poco lo que se permite, que este primer desembolso de 5.700 millones de dólares llegue en los próximos días, como parte del reaseguro y este paquete en general que se expandió. De los cambios, en realidad, más que cambios en cuanto a la cantidad, sí introduce algunos pasos formales y sobre todo consolida esta nueva política monetaria que se había establecido de mayor restricción en cuanto a la intervención del Banco Central en lo que es el mercado de cambios, en lo que tiene que ver también... Estas bandas, en las bandas, cuanto al dólar. Exactamente, cambia también la posibilidad del Banco Central de vender en sus reservas y de la meta de las reservas y también, de alguna manera, apoya esta meta del gobierno del año que viene de consolidar la baja del gasto para llegar al déficit primario cero. Lo enfatiza muy claramente tanto lo que plantea el gobierno argentino como la devolución que se plantean desde las autoridades del fondo. Bueno, Diana, Pablo, hemos escuchado mucho de números con respecto al acuerdo del fondo, también en esta semana que se habló mucho del presupuesto para el año que viene, que se trató en la Cámara de Diputados. La gran pregunta que nos hacemos todos y que se hace la gente en casa es cómo va a impactar esto en la economía doméstica y qué nos espera de aquí en adelante a los argentinos. A ver, en el largo plazo, si no hay déficit, la economía está en condiciones de crecer. El problema es que para contener el dólar, para lograr este tipo de cosas, las tasas de interés son extremadamente altas, la gente se ha asustado mucho, la gente no confía en el peso, se aferra a los dólares y por lo tanto hay una recesión muy importante. Sí. Entonces, esta recesión es extremadamente preocupante. En la medida que se tranquilice todo, volveremos a crecer. El asunto es que el que nos está escuchando quiere saber cuándo se va a tranquilizar todo, sí, ¿no? Que es el kit de la cuestión. Y también, ¿cuánto tiempo de recesión tendremos en la Argentina, Pablo? Mira, lo primero que hay que decirle a la gente con respecto al fondo, no sé si vos entendés algo de fútbol, pero el fondo, el fondo no es Gallardo ni Guillermo Barros Esqueloto que nos viene a hacer ganar la Copa Libertadores. Bien. El fondo es Caruso Lombardi, que nos viene a salvar del descenso, ayudar a salvarnos del descenso. Bien, claro. Para ayudar a salvarnos del descenso no es nada fácil. O sea, es un bombero que viene a ayudarnos a apagar un incendio. Entonces, para seguir con los términos futboleros, Caruso Lombardi viene a ser el fondo. Caruso Lombardi viene a ser el fondo. Viene a salvarnos del descenso. Que nosotros contratamos, como el club contrató a Caruso Lombardi, que viene con plata a ayudarnos a tratar de salir de este atolladero. Perfecto. Ahora, para volver ahí a la tabla. Lo que pasa es que la gente también tiene que saber que cuando uno va y pide plata prestada, cuando vos vas a pedir plata prestada a un banco, el banco no te... Vos vas y le decís, che, dame toda la plata que yo hago lo que quiero y yo después... No, el banco te va a decir, tráeme la declaración de impuestos, tráeme los últimos recibos de sueldo, tráeme un garante, y vos decís, bueno, ahora si ya después también te empieza a pedir, no sé, el certificado de la BCG o de qué hincha sos fútbol, ahí ya decís, no, bueno, pero hasta lo normal vos tenés que ir, pedir la plata y tenés que cumplir. Bueno, eso va a ser el fondo con nosotros. Y lo que nos está pidiendo el fondo hasta ahora es hasta lo normal, para usar tus propias palabras. Es que el fondo lo que quiere cuando presta plata no es dádiva, no es regalo. El fondo lo que más quiere en el correr de los años es que le devolvamos la plata. Entonces, el fondo no va a decir yo te doy 50.000 millones de dólares para que vos hagas lo que quieras. Entonces, lo que decía recién es la política monetaria austera, la política fiscal austera.
no venderlos. Vos no vas a ver prácticamente ninguno de los 50.000 millones de dólares. Yo tampoco, porque no nos van a dejar vender los dólares para que yo ahorre, para que vos viajes. Eso va a ser dólares para que el gobierno pague sus deudas. Eso de hecho está marcado cuando uno lee el documento que el staff del fondo difundió a partir de la aprobación del directorio. Hay una muy marcada crítica, o por lo menos observación a lo que fue la intervención del Banco Central después de la primera firma en el manejo de la corrida, como comunicación poco clara, intervenciones erráticas, poco compromiso en el mercado cambiario. Lo que está planteando un poco también es esto que se comentaba de que el uso de los fondos que se desembolsaron, ya 15.000 millones de dólares que se evaporaron en la intervención para intentar contener el tipo de cambio antes de este nuevo acuerdo, fue una de las observaciones que hizo el fondo en esta nueva renegociación y que llevó a que el Banco Central y esta zona de no intervención ahora no intervenga con reservas en el tipo de cambio. A ver, ese es un punto muy importante porque la gente cree que con el fondo nos endeudamos y es exactamente lo que él mencionaba. Nosotros ya teníamos deuda y teníamos que pagársela a ciertos acreedores. El fondo lo que nos está diciendo es: te presto para que les pagues a esos, yo te lo presto más barato, te ayudo a encaminarte, te doy más tiempo. O sea, cambio de manos la deuda. Sí, cambiamos de acreedor, digamos. Está bien. Pero, digamos, podemos pagarle a los anteriores que eran más antipáticos y ahora tenemos uno que por más que tenga mala fama, porque siempre el Fondo Monetario llega a los países cuando ya hay problemas. Bueno, eso te iba a preguntar, porque vos decís, bueno, los otros eran más antipáticos, pero el mote de antipático máximo lo tiene el Fondo Monetario, máximo el fondo, ¿no? Porque siempre llega cuando ya estás un problema, porque te tiene que poner condicionalidad. ¿Sabés lo que pasa? Es así, mira, cuando vos vas a un nutricionista y le decís, necesito bajar unos kilos. Una cosa que vos vayas a bajar 4 kilos por estética. Y otra cosa, cuando uno va al fondo, que es el nutricionista, decir, tenés que bajar 50 kilos porque si no te morís. Claro. Entonces... Y seguís comiendo churro con dulce de leche. Entonces es como que decís, mira, no, anda bien, el fondo no. ¿Viste cuando vos vas y vos te agarra bronca con el nutricionista porque le decís que mirá todo lo que me hace, no quiere comer esto, no quiere comer lo otro, no tiene que comer lo otro? Bueno, entonces uno le agarras bronca al nutricionista. Pero en el fondo, si no, te morís vos. Entonces ese es el dilema. Todos odiamos al fondo, todos odiamos al fondo, pero en el fondo, si el fondo no viene y te pone la plata, estaríamos peor todavía. Bueno, pero también agarramos bronca por el recuerdo histórico que tiene la Argentina con el fondo, ¿no? ¿Sabés lo que pasa? Es que cuando viene la descripción de lo que tenemos que hacer, la política fiscal dura, la política monetaria dura, los dólares que no sé, entonces uno dice, va a doler. Y sí, va a doler. ¿Cuánto va a doler? Y bueno, los países que vienen al fondo, el fondo no viene a ayudarnos a crecer, lamentablemente. El fondo viene a ayudarnos a ordenarnos. Y ese ordenamiento duele muchas veces, y a veces duelen 1 o 2 años de recesión. Los países, cuando el fondo, vos analizás los países que hacen tratos con el fondo, a lo mejor están 1 o 2 o 3 años cayendo su economía, hasta que después de a poco van saliendo. Ese es el gran desafío político de este gobierno, tratar de bancarse esto con decisión y vocación política para que esto pueda ir navegando en las malas, para que en algún momento, que ahora vamos a preguntar cuándo, esto pueda haber una luz al final. Claro, pero es clarísimo lo que estás diciendo. Lo que pasa es que digo, bueno, es el gran desafío político que tiene el gobierno. El desafío político está, pero por otro lado está la vida diaria de la gente. Claro, pero mira, que hay que bancarse 1 año, 2 años de recesión. Hay mucha gente que va a quedar en el camino. ¿Por qué? ¿Por qué va a quedar alguien en el camino? ¿Qué es lo que haría sin esto? ¿De dónde saldría el dinero para que esa gente no quede en el camino? No, porque lo que digo es, la crisis o la recesión no impacta de la misma manera a una persona de clase alta, una persona de clase media, una persona de clase baja. A eso me refiero. El 8% en la suba de la canasta básica de la línea de pobreza en el mes de septiembre es una muestra de un 8% significativo en un mes. Siguiendo con el argumento que tenía él, hoy la provincia de Santa Fe ha aprobado aún más impuestos. Ha aprobado para aquellos exportadores 2 tipos de gabelas, uno sobre ingresos brutos y otro sobre, creo que es uno inmobiliario, una cosa así. O sea, está definiendo que lo paguen fulanos y no menganos, o sea, en algún tipo de asignación. Y de esa manera cada vez tiene menos posibilidades de crecer. Porque si esas empresas cada vez ganan menos dinero, no sé ni quién les puso los impuestos. Si no crecen, no generan empleo y todo lo que ya sabemos. Lo que pasa es que, volviendo a esto de la realidad de la gente, hay gente que tiene espaldas para achicarse y otra gente que no, que ya no tiene más posibilidades de achicarse. El gobierno, en alguna medida, tampoco vamos a decir que este gobierno, como tiene la carátula de que no le importa a la gente más humilde y que trabaja para los menos humildes. Porque vos fíjate, estos días que salió el famoso tema del presupuesto, si vos analizás cómo vamos a tratar de llegar a tener un déficit cero,
la mitad o más de la mitad del esfuerzo, el gobierno reimpuso el impuesto a las exportaciones. Sí. El impuesto a las exportaciones es un impuesto malo, es un impuesto feo, muy malo. pero lo que no podés decir es que es un impuesto antisocial, porque es todo lo contrario. Sí. Estás cobrando, me va a agarrar una pyme exportadora y me va a querer matar, pero en el fondo lo que estás diciendo es, mira, yo no le cobro al pobre humilde, a la pobre que no llega a fin de mes con un impuesto a la exportación. Trato de recaudar lo más posible con ese impuesto. Eso, en alguna medida, el gobierno está tratando de que el esfuerzo no lo paguen los más humildes. Pero lo que pasa es que no te vas a salvar de 1 o 2 años, a lo mejor, de caída de la actividad. Claro. Y a lo mejor en el tiempo lo que sí puede empezar a pasar, pero a costa de la recesión, es que baje la inflación. Claro. La inflación va a bajar, pero con recesión. Elio, yo me refiero, como decíamos, a no te vas a salvar de la recesión. Los números o los pronósticos que se desprenden de los documentos que se conocieron hoy ya marcan que la perspectiva tanto del gobierno como del FMI es que la economía este año carga entre 2 y 3% y que el año que viene también entre 0,5 y 2%, serían 2 años. Seguimos hablando de un año de caída. Si bien habría una recuperación iniciándose a fines del primer trimestre del año, sí en el global también hacer un año de caída en el nivel de actividad. Claro, sí. Yo creo que hay un tema que es muy importante. En vez de hablar de los potenciales problemas, hay que intentar hablar, no son potenciales, de los problemas que seguramente vamos a tener. Hay que entender o por qué estamos acá y qué va a pasar después. Yo creo que a la gente le va a interesar muchísimo más qué va a pasar después. Sí. Y la única posibilidad es que cuando se reduzca el déficit fiscal que tenemos, reduciendo el gasto, porque eso es lo que nos está faltando, reducir el gasto, vamos a estar. Generalmente se usa un hombre de paja, como, o sea, un argumento falaz de decir, no, estamos reduciendo el gasto social, lo cual no es necesariamente cierto. Sí. Pensar en estos términos, el gasto de cada uno de nosotros en su casa. El déficit del Estado es, nación, provincias y municipios, 3% del PBI. Bien. Como el Estado gasta más o menos la mitad del PBI, es como si el Estado tuviera que reducir 6% en cada cosa que gasta. Entonces vos podés decir, o le elimino esto, o cada uno de nosotros gasta 6% menos. Sí. Hacerlo en 3 años, gastás 2% menos cada año. Gastar 2% menos cada año en miles de cosas que todos los días hacemos, en millones de personas que somos, no parece que sea un tema extremadamente serio. Entonces, me parece que hay que empezar a explicarle eso a la gente, que no es que uno gana 0 y los demás siguen como estaba, sino todos un poquito menos. Y lo que viene después de ese objetivo, o sea, si se logra el objetivo de déficit cero, ¿qué viene después? Bueno, si no tenés... Para que también, volviendo, perdón, al ejemplo que puso Pablo hace un rato, o el futbolístico o el del nutricionista, digas, bueno, realmente estoy pasando hambre ahora porque tengo que cuidarme con las comidas, pero después voy a lograr el resultado. Es que, ¿sabés lo que pasa? Después? Voy a tener mejor salud, voy a poder caminar y respirar mejor. Los argentinos estamos acostumbrados a las recesiones, porque si vos agarrás los últimos 70 años, Argentina estuvo 23 años en recesión. Sí. O sea que tenemos la piel dura en las recesiones. Lo que no estamos acostumbrados tanto son a las recesiones largas. Porque si vos decís, si a mí me decís estoy 8 meses a dieta, o 10 meses a dieta, 1 año a dieta, y después entro en mantenimiento y me doy un gusto el fin de semana, vos decís, ¡buah! Pero si te dicen vas a tener que estar 2 años a dieta, vos decís, en el camino te podés cansar y podés abandonar todo y decir, más sí, engordo de nuevo. Entonces, el riesgo que tiene todo esto, que no es culpa del fondo, que no es culpa tuya, que no es culpa mía, es culpa a lo mejor de 50 años de Argentina engordando. Es decir, que en el camino uno se vaya cansando de la dieta, pero no te vas a salvar, porque las cosas... Mira, yo te doy un ejemplo solo, ejemplo de otro país que, salvando las distancias, porque no es comparable. Pero hace poco Ucrania tuvo un acuerdo con el fondo, lo mismo, muy parecido, muy parecido. Ucrania estuvo 2 años en recesión muy fuerte y después empezó a salir, pero muy despacio sale, muy despacio. Entonces, esa salida tipo letra L, o sea, viste cuando la economía primero cae y después tenés 3 posibilidades. O sale rápido, no va a ser el caso. Por lo menos eso es lo que está proyectado en los documentos que el gobierno presentó ante el FMI. No, el gobierno... La perspectiva se habla de esta B corta, ¿no? De este caída y de ese rebote. Esa penita. Pero es una B corta, es una B corta que se dibuja así, pero primero se olvidan de comerse la claro. Lo mejor que puede pasar es una U. Claro. Lo mejor que puede pasar, o que te quede en una L y una U que sea más una U tipo así, bien, no sé de qué alfabeto puede ser, muy larga, como para que oiga, bueno, pero a lo mejor me equivoco, pero no hay que engañarle a la gente. O sea, la gente tiene que saber que entramos en un proceso duro. El gobierno tiene que saber que estamos en un proceso duro y más largo de lo normal. ¿Cuánto es más largo de lo normal? Es lo que te estoy diciendo. O sea, las recesiones en Argentina generalmente duran 1 año. Esta va a durar más de 1 año. Va a durar 1 año y pico. ¿Cuánto es el pico?
Mandrake nomás lo puede saber, nadie lo puede saber. Pero va a ser y pico. Ahora, tenemos una luz al final del túnel que es una cosecha, que puede ser muy buena el año que viene y nos puede dar una remontada hacia la salida del verano, hacia el otoño. Pero después tiene que pasar otra cosa, tiene que acompañar el resto, con una cosecha no te salvás. Entonces, ahí está, a partir de la mitad del año que viene vamos a venir de nuevo acá y vamos a tratar otra vez y a ver cómo va la dieta. ¿Podemos algún permitido? ¿No podemos algún permitido? Ahí recién nos vamos a dar cuenta. Mientras tanto, la gente tiene que saber que va a ser duro. Claro, ahora la preocupación, mi preocupación en este caso es, siguiendo el ejemplo de la dieta que da Pablo, es, bueno, nosotros nos tenemos que mantener a dieta 1 año y medio, pero para estar a dieta tenés que tener plata o los recursos para poder comprar esa comida que no engorda. La vianda, para poder comprar la vianda. Hay gente que no puede, que no la tiene, hay otra gente que sí la tiene. Me parece que se está mezclando. No, es completamente al ¿Por qué? A ver. Revés. Justamente te están diciendo, tenés que hacer la dieta, que en términos, está explicándolo fantásticamente bien, pero en términos económicos, todos vamos a tener menos plata. Entonces no podés usar el argumento de tengo plata para no tener plata. Si no haces la dieta, te morís. No, pero el argumento que estoy usando es todos vamos a tener menos plata, pero volviendo a cómo le golpea a la clase alta, cómo le golpea a la clase media y cómo le golpea a la clase baja. A todo el mundo le va a golpear. Claro, pero no es lo mismo, no le va a golpear de la misma manera al de la clase alta, que va a tener que reducir sus viajes o sus salidas a comer afuera, que a la clase baja, que puede llegar a golpearle en la comida diaria de sus hijos. Entonces lo que tendría que ocurrir es que de una vez por todas dejemos el cinismo de hablar por clases, dejemos de hablar del sector agropecuario, una cosecha no salva, y empecemos a hablar quiénes son los que gastan en Argentina. Está bien. Sin tener el derecho a gastar. Y empecemos por el sistema político, que es muy oneroso, porque tenemos, digamos, nación, provincia, múltiples entes fiscales, múltiples entes de cosas que, con una cantidad de ineficiencias intermedias, que esas son las que podrían reducirse más. Y no tocar los recursos que en este momento se están dedicando a menores recursos. El presupuesto, por lo que vi muy por arriba, tiene un poquito más de recursos que los que tenía en años anteriores, va creciendo hacia la ayuda social. Después creemos si está bien o mal dirigida, si está bien atendida, etcétera, pero tiene más recursos que los que tenía antes, en términos reales. Lo que también tenemos que ver es a los que se les reduce este gasto, cómo se puede hacer. Tenemos en Argentina un verdadero problema de no entender que no se puede gastar más. No sé cómo ni por qué el Fondo Monetario, estoy viendo que están las fotos de Christine Lagarde y Macri como si fueran grandes amigos, en donde hemos tenido la oportunidad de que se nos preste muchísimo dinero para financiar hasta que crezcamos. Y entonces el verdadero tema no es quién gana ni quién no gana, sino quién aumenta la productividad. Hasta que no hablemos de ese tema en Argentina no vamos a tener posibilidad de crecer. Pero no podemos, tenemos que hablar de este tema, estoy de acuerdo con vos, tenemos que hablar también de dejar de gastar, estoy de acuerdo también con vos, pero no podemos dejar de lado y perder de vista que en el medio sí hay clases sociales. Lo mejor que le puede pasar a la gente más humilde en los próximos meses es que la inflación baje rápido. Claro, porque ahí está lo mejor que le puede pasar. Ese es el objetivo básico. Es la condición, es lo mejor que se le puede prometer a la gente sin decir cualquier cosa. Es decir, mira, estamos tratando de que la inflación baje. ¿Es posible? Y mira, si el gobierno cumple con lo que está escrito en ese acuerdo, es posible. Es posible. Aunque algunos dicen que no, yo creo que con semejante torniquete, dieta del nutricionista, es posible que baje la inflación. El tema es a qué costo en términos de nivel de actividad y de recesión. Yo creo que va a ser alto el costo, pero yo creo que la gente más humilde, a lo mejor, está el riesgo de que pierda el trabajo en este camino. Pero me parece que en este tipo de economía es mejor que baje la inflación, aunque sea con menos consumo para esa gente, que, bueno, alguno podrá perder el trabajo. Pero es lo único que le podés prometer a esa gente. Otra cosa no le podés prometer. Sí que baje la inflación. Claro, está bien. Luego, al mismo tiempo, cuando se habla del impacto en el llegar al medio precio y lo que puede llegar a beneficiar, pero lo cierto es que, como venimos siempre, bajar los subsidios, aumentan las tarifas, aumenta el transporte, aumenta después todo ese traslado en precios y termina siendo un impacto aún más negativo para, como decíamos, a gente que tal vez en incrementos salariales no cubre la inflación, entonces como que termina siendo un círculo negativo que también arrastra a la economía hacia la recesión. Ese es el otro efecto negativo de este contexto. Claro, porque la inflación es igual para todas de una manera en toda la sociedad y ahí está de la cuestión, ¿no? Porque no pega de la misma manera. Igual tampoco hay que ser, entre comillas, diría, hipócrita, porque
poner el caso que vos decías, y el caso del transporte y el boleto de colectivo. El boleto de colectivo estuvo regalado en el área metropolitana, estoy hablando. Lo mismo ahora si se compara con otras ciudades. Ahora vale 13 pesos. Sí. 13 pesos son 30, 35 centavos de dólar. Por eso cuando uno lo compara con otras ciudades de la región. Está baratísimo. Entonces, el boleto, en Buenos Aires, el boleto toda la vida costó $1. Y ahora vale $0.01 de dólar. Entonces, podés tener la tarifa social, dale, la sube. La gente humilde, hacele pagar poco, regalale el boleto. Pero a la gente como yo, que puede pagar 35 pesos el boleto, que lo pague. Cóbramelo. Claro. Dáselo gratis al muchacho que no llega a fin de mes o que tiene que tomar 3 colectivos por día. Pero a mí cobrame 35 mangos. Eso hay que hacerlo. Bueno, eso es un poco también lo que plantea el FMI. Por supuesto. Al no plantear en esta necesidad de entregar subsidios justamente para estirar el gasto público. Es que es lógico eso. Para solucionar cualquier problema, lo primero que uno debería saber es a dónde quiere llegar. De cualquier naturaleza. O sea, cuál es el objetivo. Después ve cuál es el mejor camino. Algún día deberíamos llegar a que cada uno pague de acuerdo a sus posibilidades por el servicio que está recibiendo. Claro. Entonces, en vez de que ahora sea para todos, como es ahora el subsidio, o tengamos malos resultados, o sea, déjame hacer un esquema diferente. Sí. En Argentina prácticamente no existen escuelas para niños con grandes capacidades. Sí, sí existen algunas para chicos con problemas. Sí. Bueno, algún día también tenemos que llegar a solucionar ese tipo de temas. Lo que pasa es que primero lo urgente. Es lejísimos claro. Ese tema, lejísimos. Pero digamos, lo planteo como decir, bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos? Tenemos que ir en esa dirección. El Fondo Monetario no es ni bueno ni malo. Presta el dinero para que te da tiempo. ¿En qué vamos a usar ese tiempo los argentinos? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Claro. ¿Cómo queremos ver la discusión de qué es lo que tenemos que hacer? Eso es lo que no se ve. O sea, por ejemplo, la discusión en el presupuesto que hubo ayer, antes de ayer fue... El miércoles. Sí, o sea, se rompía todo afuera, adentro parece que también rompían bastante adentro del Congreso. Sí. Y en la televisión, lo que veíamos por la tele, no veíamos una discusión del contenido del presupuesto. No, seguramente lo hizo la comisión antes. Las consecuencias después tampoco, en todas las repercusiones después. Seguramente eso se hizo en comisión. Mira, ayer tuvimos aquí a 2 diputados y justamente hablábamos de eso, ¿no? De la responsabilidad que tienen ellos como diputados de que realmente el foco esté puesto en la discusión que se tenía que dar dentro del Congreso, que era la ley de leyes, que es algo que nos rige a todos los argentinos. Pero no, y hablábamos de los disturbios afuera y también adentro del Congreso. Tampoco tenemos que ser un país que vive en el globo, en un globo de el color que sea, ¿no? Amarillo o verde o cualquiera, porque nosotros no somos un país para gastar 10.000 millones de dólares en viajar a Miami. No somos 10.000 millones de dólares por año para que no sé qué cantidad de personas viajen a Miami. Sí, claramente es el segmento más rico de la sociedad. No te creas. Yo conozco un montón de vecinos. Bueno, yo te digo una cosa. Pero es lo que pasaba. Te voy a decir una cosa. En un país con 30% de pobres, no son esos los que viajan. No, pero te quiero decir, justamente estoy diciendo, cuando en tu barrio la mitad de la gente viajó, es porque algo raro pasa. En Argentina no puede viajar la mitad de la manzana a Miami. Entonces, ahí hay un problema que sufren los más humildes, porque los más humildes no viajan. Pero hay mucha gente que con crédito y qué sé yo, se tiró una canita al aire y se fue a Miami sabiendo que era de una vez para siempre. No es toda la vida vas a ir a Miami. Bueno, ahora no vamos más a Miami. Ahora, ¿por qué no puede ser accesible para, no te digo para todos, pero para un buen segmento de la población y tiene que ser algo para unos pocos? Porque no tenemos suficiente cantidad de dólares en la Argentina. No producimos la suficiente cantidad de dólares. Viajamos de prestado. O sea, nos endeudábamos, ¿para qué? Para que yo o vos o Diana, o si podemos, los que podemos, ahorremos un poquito de esos dólares, los pongamos en el colchón o para a lo mejor darte un gusto irte a Miami o a Nueva York o a Brasil. Pero eso no. Y gastemos esos dólares ahí. Claro. Entonces, ¿y el fondo qué te va a decir? ¿Yo te presto los 50.000 para que vos te lo viajes en Miami? No. No. Sí, yo te los presto para que vos pagues tus deudas, para que vos no entres en default, para que no se arme un lío bárbaro, pero no te lo voy a prestar para que vos te los guardes en la caja de seguridad o viajes a Río de Janeiro. Eso es lo que está pasando. Y la gente humilde en eso yo creo que es mejor, porque como vos decís, esos la ven pasar al viaje a Miami. Ahora, por lo menos esos dólares no van a ser para eso y la economía va a tener que adecuarse lo mejor posible a lo que es, tratando que esa gente más humilde sufra lo menos posible. Claro, sí, totalmente. Pero, ¿y es viable eso, como vos planteabas, esto de la necesidad de que sube el boleto de transporte, que las tarifas se adecuen? ¿Cuán viable es o no, en términos políticos, hacer ese cambio que estás planteando sin
O sea, que eso finalmente... Bueno, ese es el gran desafío del gobierno y de los gobiernos provinciales, porque también están metidos en el lío, del próximo año y medio. Porque si vos a los 3 meses no cumplís con algunas de las pautas y vas al fondo, viene el fondo porque te van a venir a auditar